Ni el pueblo se rebeló contra la monarquía española ni se proclamó la independencia. La verdad es más compleja y más intrigante que esa. Hola, soy Kat y bienvenidos a otro emocionante episodio histórico de este podcast. En este video exploraremos los mitos y verdades que rodean uno de los momentos más cruciales en la historia de Venezuela, el 19 de abril de 1810. En el colegio nos enseñan que esta fecha marcó el inicio del proceso de independencia de Venezuela. Sin embargo, pues siempre hay una parte de la historia de la que no se nos habla. En ese sentido, hay quienes argumentan que aunque estos eventos desencadenaron el camino hacia la independencia, no fue el propósito inicial de los participantes, justamente. Entonces, ¿qué buscaban realmente aquellos personajes? ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Fue el 19 de abril de 1810 el inicio de la independencia absoluta de España o hay más matices en esta historia? Acompáñame mientras analizamos las mentiras y verdades a medias detrás de esta fecha crucial. Sin más preámbulos, suscríbete y vamos a comenzar. Un acto de gran trascendencia que, en opinión de algunos historiadores, fue el día en el que Venezuela se declaró libre del yugo español. Y es que, sobre los hechos ocurridos el 19 de abril de 1810, existen diversas interpretaciones historiográficas. La más difundida y conocida por todos los venezolanos y la que se consagra todos los años como fiesta nacional es la que señala que ese día se inició el proceso de independencia y en los últimos años se le incorporó también como día inicial de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, este acontecimiento ni siquiera contó con la participación de Simón Bolívar, pero más adelante vamos a ver por qué. Tenme paciencia que ya llegaremos a eso. En este cuadro, el grito de independencia se escenifica un Jueves Santo del 19 de abril de 1810, siguiendo un guión histórico que se nos repite una y otra vez. El gobernador y capitán general Vicente Emparan es invitado a un cabildo abierto, momento que aprovecha el canónigo José Cortés de Madariaga para improvisar un plebiscito que consultaba al pueblo su destitución al cargo que tenía como máxima autoridad de la capitanía de Venezuela. Emparan se asoma al balcón del ayuntamiento para consultar a la gente presente en la plaza su opinión sobre su permanencia en ese puesto en el gobierno, a lo que el pueblo, encolerizado, molesto, comenzó a gritar: no, no, viva la libertad, abajo la monarquía, y Emparan, desconcertado, tuvo que renunciar a su cargo. Según la historia oficial, ese glorioso 19 de abril de 1810 nació la Venezuela que se rebeló a la monarquía de España, al poder colonizador, para gestar un movimiento revolucionario que daría paso al 5 de julio de 1811, cuando se firma el Acta de la Independencia de Venezuela. Eso es lo que se nos ha repetido por más de 200 años. Escucharemos en esta fecha elocuentes discursos patrióticos por parte de figuras políticas. Todos los medios de comunicación transmitirán programas alusivos a esa fecha de independencia. En las escuelas se señalará el 19 de abril como una fecha patria en todas y cada una de las regiones del país que se sumaron al grito de independencia de Caracas, grito que está plasmado en nuestro himno nacional, en su estrofa, el ejemplo que Caracas dio. El 19 de abril se ha convertido en un hito de la independencia de Venezuela y un símbolo de libertad. Esa es la mentira que celebramos cada 19 de abril. Ahora, si jorungamos un poco más profundo, y eso nos encanta, nos encontraremos con una versión de los hechos de la que no se nos habla normalmente, pero aquí vamos a analizar esos aspectos poco contados. Para eso debemos remontarnos al año 1808 en una Caracas donde el tema del momento era Napoleón Bonaparte, personaje que estaba causando estragos en la Europa continental. Y tú dirás, bueno, pero eso qué tiene que ver si esa gente estaba por allá bien lejos. Tiene todo que ver, porque en la segunda mitad de 1807 Napoleón introdujo tropas francesas en España, quien se había aliado con Francia en contra de Portugal e Inglaterra. Así como lo escuchas, Napoleón y el rey de España, Carlos IV, eran aliados, gracias a la intervención del primer ministro y favorito de la reina, Manuel Godoy. Y digo favorito de la reina porque mira que hay hasta chismes históricos. Se dice que este buen mozo era amante de la reina María Luisa de Parma, ya que esta era
medio sinvergüenzona. Se dice que el rey Carlos IV fue una marioneta de la reina y su amante Manuel, quienes tras bambalinas eran los que gobernaban en realidad, y estos pues habían convencido al rey de hacer un acuerdo con Napoleón para invadir a Portugal e Inglaterra. En fin, Napoleón había declarado la guerra a las monarquías europeas y Carlos IV creyó que podía salvarse si se unía a Francia, pero las cosas se complicaron y la monarquía de los Borbones en España cayó en desgracia, por dos aspectos que impactaban en la opinión de los súbditos de la corte. Primero, su sumisión a Napoleón Bonaparte, y por otro lado estaban las relaciones sentimentales de su esposa María Luisa con Manuel Godoy. El rey era el hazmerreír del reino y su esposa, que tenía fama de ninfómana, era representada en lujuriosas aventuras con la tropa, donde se decía que de los 24 embarazos que tuvo, ninguno era del rey. Situación pues que trajo como consecuencia que por la presión popular y la crisis política, Carlos IV abdicara el trono en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón Bonaparte ideó un plan como supuesto mediador entre padre e hijo e invitó por separado a Carlos y a su hijo Fernando a Bayona, en Francia, bajo la pretensión de resolver sus disputas por el trono español. Pero entonces convenció a Fernando de abdicar su derecho al trono español a favor de su padre nuevamente y luego lo encarceló. Y Carlos IV a su vez fue obligado a ceder el trono a Napoleón. Luego de eso, Carlos dijo, mejor que digan aquí corrió que aquí murió, y huyó a Italia. Tras estos acontecimientos, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, asume el gobierno de España, pero se enfrenta con muchos movimientos conservadores que se oponían a su autoridad, y en defensa de Fernandito se crea la Junta Suprema Central como respuesta a la crisis y al vacío de poder dejado por la ausencia de un monarca legítimo. Aunque de legítimo no tuviese mucho, porque es como Joffrey, el de Juego de Tronos, aunque sin la parte incestuosa de sus padres. En fin, esta junta ejerció los poderes ejecutivo y legislativo durante la ocupación francesa, y aunque hacían todo lo posible por mantener la estabilidad en lo que ellos llamaban Indias, la captura y abdicación de los monarcas españoles crearon un vacío de poder que desestabilizó la autoridad colonial en América. Ahora, volvemos a Caracas, y quédate porque se empieza a poner buena toda esta historia. Por cierto, recuerda que si te está gustando este video, es este un buen momento para dejar un like en apoyo a este contenido. En el mes de julio de 1808 desembarcó en el puerto de La Guaira Paul de Lamanon, quien se entrevistó con el gobernador y capitán general Juan de las Casas, a quien entregó unos documentos en los que el Consejo de Indias le anunciaba el ascenso de José I al trono de España y de las Indias, ordenándole por tanto reconocerlo como rey. Es más, supuestamente leyó una proclama de Napoleón que indicaba que el emperador no se opondría a la independencia de las naciones continentales de América, con tal de que estos pueblos no contrajeran la menor relación con Inglaterra. Pero el en ese momento capitán general, ofendido, declinó de aquella oferta y ordenó al hombre abandonar Caracas de inmediato. Lo mandó a escoltar de regreso a su barco por sus soldados, bajo la premisa de que Venezuela era fiel a su rey Fernando VII y no reconocería al usurpador José Bonaparte. Unos días después, Bolívar, quien celebraba sus 25 años, sorprendió a todos en la celebración cuando levanta su copa y no brinda por el rey, sino por la independencia de América. A la mañana siguiente, Bolívar recibe una carta del comandante general sugiriéndole permanecer algún tiempo en sus haciendas y abandonar de inmediato la ciudad debido a las sospechas de su participación en actividades conspirativas contra el dominio español. Y por esa misma época es cuando se produce la llamada conspiración de los mantuanos, que palabras más, palabras menos, fue un intento de establecer una junta de gobierno en Caracas muy similar a la de España, pero en este caso liderada por el sector más poderoso económicamente y socialmente de la ciudad, aunque no hay pruebas en realidad de que Bolívar estuviese involucrado en aquella conspiración. En ese año llega a Caracas el nuevo capitán general de Venezuela, Vicente Emparan, recomendado por Napoleón y ratificado por la Junta Central para ocupar ese importante cargo, pero la élite criolla no le tenía mucha estima, ya que lo acusaban de afrancesado. Y mientras un joven Bolívar esta vez conspiraba a favor de una independencia auténtica, como una vez lo juró en el Monte Sacro, la élite mantuana colaboraba con la Junta Suprema de España para restituir el poder a Fernando VII. Pero en abril de 1810 se recibieron noticias provenientes de la península. Francia tenía el control absoluto de España. Se había disuelto la Junta Suprema que se había constituido allá como órgano central, fieles a Fernando VII, que mantenía pues vigente las esperanzas de volver al régimen monárquico de los Borbones. Y se instala en su lugar un consejo de regencia que no tenía control sobre prácticamente nada. Aparte, la Junta Provincial Española se había dado a la fuga o estaba en manos de fuerzas napoleónicas. La situación estaba tensa, fea para la foto.
sin una Junta Suprema en España no había posibilidad de que el rey volviera al trono. Por los momentos, crear una Junta Suprema en Venezuela a imagen y semejanza de la española, fiel a su amado rey, era lo único que podían hacer los criollos para mantener sus privilegios. Y aquel 19 de abril, aprovechando la multitud que colmaba las calles ya que se dirigían a la iglesia por ser Jueves Santo, el capitán general Vicente Emparan es invitado a un cabildo, pero se encontró con que había una gran cantidad de gente en el ayuntamiento y que no solo eran los integrantes del cabildo de Caracas, sino que había un cabildo abierto, cuando él era el único que podía hacer ese llamado. Emparan entró y preguntó: «Epa, ¿qué hacen ustedes aquí?». Y los que estaban le dijeron: «Queremos que usted, ante la gravedad de la situación en España y ante la caída inminente de Cádiz, encabece una junta de gobierno por la defensa de los derechos del rey Fernando VII. Y queremos que lo haga de inmediato, cuanto antes». Entonces Emparan le dio vueltas y vueltas por varias horas explicándole que no podía encabezar una junta de gobierno con civiles si no tenía la autorización de algún órgano de gobierno de España. Pasó el mediodía, llegaron las 3 de la tarde y cada vez había más gente y más gente a la expectativa, no solamente en la sede del ayuntamiento, sino también en la Plaza Mayor. Como a eso de las 3:30, un sacerdote chileno llamado José Cortés de Madariaga, quien tenía un cargo en la catedral y se encontraba también involucrado en todo este movimiento, se molestó y encaró a Emparan, instándole a encabezar dicha junta. Ante la presión, pues Emparan ideó un plan para desarticular la revolución que se estaba gestando. Salió al balcón y abajo estaba pues toda la gente. Cuando él se asomó, la gente hizo silencio, pues por su presencia, y el capitán preguntó: «¿Ustedes quieren que yo los mande?». Y nadie respondía. Por detrás de él se encontraba el canónigo Madariaga haciendo señas a la gente para que dijera que no, y la gente repitió lo mismo que el cura, aunque aquí debemos acotar, que también se sabe que entre la multitud había miembros del grupo conspirador que le metieron cizaña a la gente para gritar que no. Y tal cual, muchachito malcriado, Emparan dijo: «Si ustedes no quieren que yo los mande, pues yo tampoco. Al cabo que ni quería», como dice el chavo, y renunció en público. El problema es que en un momento se pensó que el capitán asumiera la junta de gobierno, pero no se esperaba que renunciara. No hubo otra cosa sino que redactar un acta en la que el capitán firmó formalmente su renuncia. Al día siguiente lo mandaron preso a Puerto Rico y se comenzó a crear la Junta de Gobierno, y según la historia que nos cuentan con todo el fervor patriótico, celebramos ese día como el Día del Grito de Independencia. Pero lo que realmente se conmemora es el nacimiento de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Es decir, todo lo contrario a lo que se nos enseña en las escuelas. Ese día se afianzó la sumisión a la esclavitud española sobre la mayoría de la población. Nada más y nada menos que un grupo de clérigos, aristócratas, hacendados, militares y oligarcas que tenían en común su fidelidad al rey de España, Fernandito. El 19 de abril de 1810, toda esa casta privilegiada decían no a la independencia, no a la Declaración de los Derechos del Hombre que le daba la libertad a los esclavos, no a la libertad de culto, no a la justicia social y sí al dominio español que por 300 años robó los recursos naturales del país, exterminó su cultura, esclavizó a su gente y llevó a Venezuela a la sumisión total. Y Bolívar, el libertador, en un principio estaba asqueado por tales pronunciamientos que denigraban del hombre y la identidad nacional. Por eso permaneció ausente de todos los que defendieron la causa del rey preso en ese momento. Porque es que, contrario a lo que nos han contado en América, la mayoría de las colonias españolas se apegaron a la fidelidad de Fernando VII. Nadie pensaba en una auténtica independencia. ¿Para qué? Si quienes participaban del gobierno disfrutaban de la abundancia, del lujo, de las comodidades, podemos hasta asegurar que con el 19 de abril surgió una improvisada monarquía que nunca antes existió en Venezuela, compuesta en su mayoría por resentidos y acomplejados que nunca gozaron de los favores del rey y que, dadas las circunstancias, tendrían en ese momento la oportunidad de ostentar estos títulos nobiliarios que tanto codiciaban y que nunca lograron obtener. Ante ese panorama desalentador es cuando Miranda y Bolívar desarrollan cierto recelo ante una sociedad clasista, cuyas ideas pues estaban en clara oposición al ideal nacional que ambos venezolanos compartían. Por ello es que fundan la Sociedad Patriótica, la cual se convertirá en la semilla de la auténtica independencia de Venezuela, que llegaría más de un año después, el 5 de julio de 1811. Pero
eso es material para otro video. Hay mucha tela que cortar en lo que respecta a la historia de Venezuela. Cada capítulo no contado y cada evento silenciado son piezas clave que nos ayudan a comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Al analizar y reconocer estos aspectos importantes de nuestro pasado, no solo rendimos cierto homenaje a nuestra herencia, sino que también nos empoderamos para construir un país más fuerte y unido. Recordemos que a través del entendimiento completo, óigase bien, de nuestra historia, es que podemos aspirar a no repetir los errores del pasado. Este es el momento de abrir los libros, levantar la voz y reclamar la verdad completa de nuestra historia venezolana. Y eso es justamente lo que buscamos en este canal. Así que yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Me encantaría leerte en los comentarios, leer tu opinión, siempre desde el respeto, por favor. Recordemos que nadie tiene la verdad absoluta, pero aquí, en este espacio, pues podemos debatir y compartir nuestras ideas respetuosamente en aras de aprender. Sígueme en mis redes sociales que aparecen en pantalla y también te las dejo abajo en la cajita de descripción. Apoya el canal dejando un me gusta en este video y compartiéndolo con más personas. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.